Me llamo Gabriel Ferrán. Tengo 62 años y, hasta hace poco, creía que la vida me había sonreído tras jubilarme de mi pequeña empresa de logística en Madrid. Esa mañana del 16 de diciembre, un sábado frío en mi casa de la Sierra de Guadarrama, todo parecía transcurrir con la calma habitual. El suelo estaba cubierto por una fina capa de escarcha y yo solo pensaba en tomarme mi café mientras leía el periódico en la tableta. No planeaba nada más complicado que ir a la ferretería por un par de herramientas. A las 10:30 sonó el teléfono. Era un sonido cortante, urgente. En la pantalla aparecía el nombre de Lucía, mi nuera. Al descolgar, solo escuché sollozos rotos. ¿Lucía? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Adrián? Pregunté, sintiendo un vuelco en el estómago. Suegro, es Adrián. Ha habido un accidente. Un choque frontal en la A6, logró decir entre gritos de pánico. Está en el Hospital Clínico San Carlos. Dicen que su estado es crítico. Tienes que venir ya, por favor. No saben si pasará del mediodía. Sentí que la habitación daba vueltas. Mi taza de café golpeó la encimera, derramando el líquido oscuro sobre el mármol. Mi pecho se apretó. A mis 62 años, mi corazón aún no sabía manejar el miedo de esa manera. Adrián, mi hijo. Recordé cuando cumplió los 18 y le enseñé a conducir mi viejo Seat, sus manos temblorosas sobre el volante y mi mano en su hombro diciéndole: confío en ti, hijo. Ahora, ese mismo hijo estaba luchando por su vida a una hora de distancia. Date prisa, por favor, suplicó ella antes de colgar. No lo pensé. Subí corriendo al dormitorio y agarré la mochila que estaba sobre la silla junto a la ventana. Lucía la había preparado el día anterior, cuando pasaron a visitarme. Me dijo que deberíamos hacer un viaje juntos pronto y que me dejaba algunas cosas listas por si acaso. Qué detallista, pensé en aquel momento. Sin mirar el contenido, metí una muda de ropa, calcetines y el cargador del móvil. La mochila pesaba más de lo que recordaba, pero no me importó. Bajé las escaleras, cogí las llaves de mi Lexus S350 azul y salí al garaje. Lancé la mochila al asiento del copiloto y arranqué. El motor rugió suavemente. No esperé a que se calentara, salí quemando neumáticos sobre la nieve hacia la autovía, con las manos apretando el volante con una fuerza innecesaria. Aguanta, Adrián. Ya voy. Llevaba casi una hora de trayecto cuando empecé a notar algo extraño. El coche se sentía pesado, como si arrastrara un lastre invisible. Había una vibración constante que subía por la columna de dirección, un zumbido que no era el habitual del asfalto. Me dije que sería la alineación o los neumáticos, pero la inquietud no me abandonaba. Tenía la garganta seca. Recordé que Lucía había metido agua en la mochila. Vi una señal de área de servicio a 2 kilómetros y decidí desviarme. El lugar estaba casi desierto, con apenas un par de camiones estacionados al fondo. Aparqué, apagué el motor y abrí la mochila. Busqué entre la ropa la botella de agua, pero mis dedos tropezaron con algo que no reconocí. Al apartar una camisa doblada, vi una caja negra del tamaño de un libro de bolsillo. Era metálica, pesada, con finos cables recorriendo los bordes y una pequeña luz LED que parpadeaba lentamente. Rojo. Encendido, apagado, encendido, apagado. Me quedé helado. ¿Qué era eso? La saqué con cuidado. Estaba fría al tacto y la luz pulsaba como un corazón. Vi un pequeño interruptor en el lateral. Sin querer, mi pulgar lo rozó. Clic. La luz roja cambió a amarillo y el dispositivo empezó a pitar. Beep, beep, beep. Más rápido que mi pulso, más fuerte que el viento de la sierra. Mis manos se entumecieron. Lo dejé sobre el asiento, intentando buscar una explicación lógica. ¿Un localizador GPS? ¿Una alarma médica?
No, nada de eso tenía sentido. Eso no se mete en una mochila por error. Eso se esconde. Y Lucía, la mujer en la que había confiado, lo había puesto ahí. O peor aún. Adrián. Mi mente luchó contra ese pensamiento. Mi hijo no haría algo así. Pero el aparato seguía pitando y recordé la sensación de peso en el coche. Miré mi móvil en el posavasos. Podía llamarlos, preguntar. Pero un instinto primitivo me detuvo. Un frío helador se instaló en mis entrañas. 3 kilómetros atrás había visto un cartel. Cuartel de la Guardia Civil. Envolví el dispositivo en una camiseta, lo metí de nuevo en la mochila y cerré la cremallera. Con las manos temblando, arranqué el coche, pero no volví a la autovía en dirección a Madrid. Giré hacia la salida del cuartel. No llamé a Adrián ni a Lucía. El instinto me decía que las únicas personas en las que podía confiar en ese momento llevaban uniforme. 5 minutos después, entraba en el aparcamiento del puesto de la Guardia Civil. Era un edificio pequeño de ladrillo, con la bandera de España colgando lacia por el frío. Agarré la mochila y caminé hacia la entrada. Dentro olía a café quemado. Un guardia joven levantó la vista y, al ver mi cara y lo que llevaba, se puso en alerta. ¿Se encuentra bien, señor? ¿En qué puedo ayudarle? Puse la mochila sobre el mostrador, la abrí y saqué el objeto envuelto en la camiseta. La luz amarilla parpadeaba a través de la tela. He encontrado esto en mi bolsa, dije con una voz que no reconocía como mía. No sé qué es. El guardia se asomó y su rostro se volvió de papel. Señor, no lo toque. Atrás. Una puerta se abrió detrás de él y salió un hombre de unos 50 años, de ojos afilados y pelo canoso. Llevaba una placa de inspector de la Policía Nacional en el cinturón, debía de estar allí por algún caso conjunto. Su mirada se clavó en el dispositivo y su expresión cambió al instante. Todo el mundo fuera. Ordenó. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Ahora. El inspector, que según su placa se apellidaba Vargas, cogió su radio de inmediato. Aquí Vargas. Necesito al TEDx en el cuartel de urgencia. Posible detonador remoto. Repito, posible detonador. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el esternón. ¿Detonador? Vargas me miró fijamente. Caballero, necesito que salga fuera ahora mismo. No toque nada más. Lo seguí hacia el exterior, sintiendo que las piernas me fallarían en cualquier momento. ¿Cómo se llama? Preguntó Vargas mientras nos alejábamos. Gabriel. Gabriel Ferrán. Señor Ferrán, ¿de dónde ha sacado ese aparato? De mi mochila. Iba hacia Madrid. Mi hijo está en el hospital. O eso creía. Mi nuera me preparó la bolsa. Vargas levantó una mano para que me detuviera. 15 minutos después, una furgoneta oscura entró en el recinto. Eran los especialistas en desactivación de explosivos. 2 agentes con equipo táctico entraron, examinaron el objeto y hablaron en voz baja con Vargas. Luego, uno de ellos salió. Inspector, tenemos que revisar su vehículo. Mi Lexus estaba a pocos metros. Los técnicos se acercaron con espejos extensibles para mirar los bajos. Uno de ellos se arrodilló, deslizó una cámara bajo el asiento del conductor y se quedó rígido. Luego se levantó y le hizo una señal a Vargas. Tienes que ver esto. Vargas se acercó, miró y apretó la mandíbula. Se giró hacia mí. Señor Ferrán, venga aquí. Caminé sobre unas piernas que apenas me sostenían. El técnico sostenía el espejo en ángulo bajo mi asiento. Allí, montado en el chasis, había un paquete gris con cables y un pequeño receptor parpadeando. S4, dijo el técnico en un susurro. Casi 2 kilos.
Suficiente para pulverizar el coche y a cualquiera que esté dentro. El mundo se inclinó. Me desplomé sobre el bordillo de la acera, con la visión borrosa y el pecho hundiéndose. Vargas se puso de cuclillas a mi lado. Señor Ferrán, ¿quién ha tenido acceso a su coche? Mi hijo. Susurré, y su mujer. Pero no. Son mi familia. ¿Dónde están ahora? En el Clínico San Carlos. Adrián tuvo un accidente esta mañana. Lucía me llamó. Por eso conducía yo hacia allí. Los ojos de Vargas se entrecerraron con sospecha. Señor Ferrán, creo que debería llamar a ese hospital ahora mismo. Me tendió su propio teléfono. Con las manos dándome espasmos, marqué el número de urgencias del clínico. Servicio de admisión de urgencias, dígame, respondió una voz neutra. Mi hijo. Mi voz se quebró. Adrián Ferrán. Ha entrado esta mañana por un accidente de tráfico. Está crítico. Hubo una pausa eterna mientras consultaban los registros. Lo siento, señor. No tenemos a ningún paciente con ese nombre. No ha habido ingresos que coincidan con esa descripción en todo el día. El teléfono se me resbaló de la mano y golpeó el asfalto con un sonido seco. Vargas lo recogió y cortó la llamada. Se sentó a mi lado en el bordillo. Señor Ferrán, dijo con suavidad, creo que alguien quería borrarle del mapa. Y creo que usted sabe perfectamente quién ha sido. No podía hablar. No podía respirar. Todo había sido un montaje. La llamada, el pánico, el amor en la voz de Lucía cuando me suplicaba que me diera prisa. Todo era una trampa para que me quedara solo en la carretera, conduciendo rápido y desesperado hacia mi propia muerte. Mi hijo. El niño que crié solo después de que su madre falleciera. Él puso la bomba en el coche. Su mujer metió el detonador en mi mochila. Me querían muerto, y casi lo consiguen. Me quedé allí sentado, tiritando, mirando la escarcha y comprendiendo la verdad con una claridad brutal. Cada detalle había sido diseñado. El momento justo, la mentira, la urgencia de la carretera. Contaron con que el amor me cegaría, que el miedo me empujaría a correr y que la velocidad haría el resto. Si no me hubiera detenido, si no hubiera mirado dentro de esa mochila, me habría desvanecido en un silencio de fuego. Hubiera sido otro trágico accidente explicado por las autoridades, quienes nunca habrían sospechado la verdad. Una hora más tarde, me encontraba en el despacho del inspector Vargas. Era una habitación angosta que olía a café recalentado y a algo que no sabría definir. Quizás desesperación. Las paredes estaban forradas de archivadores y la mesa sepultada bajo expedientes. Vargas me había dado agua y tiempo para dejar de temblar. Entonces, deslizó una carpeta de color paja sobre la mesa. Necesita ver esto, Gabriel, dijo en voz baja. La abrí. La primera página era un extracto bancario con el nombre de mi hijo, Adrián Ferrán, en la parte superior. Había números rojos por todas partes. Su hijo debe casi $500,000 de euros, explicó Vargas. Inversiones en criptomonedas, tarjetas de crédito, apuestas online. Se está ahogando. Me quedé mirando la cifra. 500.000 euros. ¿Cómo no me había dado cuenta? Vargas sacó otro documento. Una póliza de seguro de vida activada hacía apenas un mes a mi nombre. La suma asegurada era de 2 millones de euros. El único beneficiario. Adrián Ferrán. Mis manos se entumecieron de nuevo. Yo no firmé esto. Lo sabemos. Forense ha comparado la firma. Es una falsificación. La caligrafía coincide con la de su nuera, Lucía. Vargas pasó una foto sobre la mesa. Era Lucía, sonriendo, guapa.
Ella investigó sistemas de detonación remota en la Internet profunda, descargó manuales de instrucciones, continuó el inspector. Ella planeó esto, señor Ferran. Cada detalle. Su hijo es débil, Gabriel. No es que sea un criminal nato, es simplemente una realidad. Hundido en deudas, desesperado. Ella le dio una salida y él la tomó. Pensé en Adrián de niño, cuando le enseñé a montar en bici o cuando le ayudaba con los deberes de lengua. Lo crié solo tras la muerte de su madre, le di todo. La casa, el dinero, el afecto. Y así era como me pagaba. Las lágrimas llegaron y no pude detenerlas. Vargas no dijo nada, simplemente me dejó llorar con el rostro entre las manos. Señor Ferran, dijo tras un minuto, podríamos arrestarlos ahora por intento de asesinato y fraude, pero se buscarán abogados. Alegarán que el dispositivo falló, que fue un accidente. Podrían estar en la calle en pocos años. Me sequé la cara con el dorso de la mano y lo miré a los ojos. Oh, continuó Vargas, inclinándose hacia adelante, podemos hacerles creer que lo consiguieron. Dejaremos que intenten cobrar el seguro. Los atraparemos en el acto, con pruebas que ningún juez podrá negar. ¿Qué necesita que haga? Pregunté. Algo brilló en los ojos de Vargas. Desaparezca. Miré la carpeta, las deudas, la foto de Lucía y esa póliza con mi firma falsificada. Me querían fuera del mapa, así que eso es exactamente lo que les daríamos. Dígame el plan, dije. Simularemos su muerte. Un accidente, una tragedia, asintió Vargas. Ellos harán el papel de familia desconsolada. Y cuando entren en la oficina de la aseguradora, cuando sonrían y firmen los documentos, estaremos esperando. Me eché hacia atrás en la silla. Mi hijo, mi propio hijo. Pero ya no era mi niño, era un extraño. Un extraño que intentó borrarme por dinero. Hágalo, sentencié. Vargas se levantó y me estrechó la mano. Y en ese instante, Gabriel Ferran dejó de existir. Para las 5 de la tarde, habíamos llegado a una cantera de piedra caliza abandonada a las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el mundo, con acantilados escarpados y caminos que no llevaban a ninguna parte. Mi Lexus azul estaba solo en medio del claro, como un fantasma a punto de convertirse en evidencia. Yo me encontraba detrás de una barrera de hormigón a 200 metros, junto a Vargas y el equipo del TEDx. Un técnico colocó un maniquí de pruebas en el asiento del conductor para simular mi cuerpo. Otro posicionó mi cartera y uno de mis zapatos cerca de la zona del impacto, objetos que sobrevivirían para identificar a la víctima, yo. Señor Ferran, quizá prefiera mirar hacia otro lado, dijo el jefe de la unidad. No, negué con la cabeza. Necesito ver esto. El equipo terminó los preparativos. Uno sostenía el detonador remoto. Vargas me preguntó si estaba listo. No lo estaba, pero dije que procedieran. Detonación en 5, 4, 3, 2, 1. Apretó el botón. La explosión rasgó la cantera como un trueno. Una enorme bola de fuego naranja y roja brotó de debajo de mi coche, con un humo negro en espiral hacia el cielo. El Lexus se elevó del suelo, dio una vuelta en el aire y cayó convertido en un montón retorcido de metal ardiente. El sonido rebotó en los acantilados, brutal y seco. Sentí la onda de choque en mi pecho. Se suponía que ese debía ser yo. Ardiendo, borrado, desaparecido. Mis rodillas flaquearon. Vargas puso una mano en mi hombro y me preguntó si estaba bien. No estaba seguro de si volvería a estarlo alguna vez. 2 horas después, me encontraba en un piso franco al otro lado de la ciudad. Un apartamento pequeño de paredes beige y muebles insulsos, el tipo de lugar en el que nadie se fija. Vargas me dijo que no saliera y que no usara el teléfono. El mundo debía creer que me había ido. Encendió la televisión y puso las noticias locales.
Allí estaba. Una foto de mi coche ardiendo en el arcén de la autovía. Última hora, decía la presentadora. Gabriel Ferrán, de 62 años, empresario jubilado, ha fallecido esta tarde en una explosión de su vehículo en la A6. Las autoridades investigan las causas, aunque los primeros informes sugieren un posible fallo mecánico. El señor Ferrán viajaba solo y le sobreviven su hijo y su nuera. Mi foto apareció en pantalla, una de hace 5 años, sonriente. Debajo, un texto blanco. In Memoriam 1962 a 2024. Me quedé mirando mi propia cara, mi propio final. No parecía real. Vargas quitó el sonido. Ahora esperamos. Los vigilaremos. Tendrán que reaccionar, interpretar el papel de familia devastada. Y cuando crean que es seguro, irán a por el dinero del seguro. Ahí es cuando los cazaremos. Yo era un fantasma ahora. Observando, esperando. Y cuando mi hijo y su mujer vinieran a por el dinero, cuando sonrieran al firmar los papeles, yo estaría allí. No muerto, solo invisible. Esa misma noche, a las 8, me encontraba en el piso franco frente a una serie de monitores. El inspector Vargas había instalado cámaras ocultas y micrófonos en el tanatorio y en mi propia casa apenas unas horas antes. Podíamos verlo y oírlo todo. Vi a mi hijo entrar en esa sala fría y estéril del depósito. Tenía la cara roja y los ojos hinchados por el llanto. Lucía caminaba a su lado, con una mano en su hombro, vestida de un negro riguroso y sin maquillaje. La viva imagen de una nuera desolada. El forense los guió hasta una mesa cubierta por una sábana blanca. Debajo no estaba yo, sino un cuerpo que el equipo de Vargas había preparado, quemado más allá de toda posibilidad de reconocimiento. Cuando el forense retiró la sábana lo justo para que vieran, Adrián se dio la vuelta tapándose la boca con la mano, con los hombros sacudidos por los sollozos. Ese es mi padre, susurró. Lucía, sin embargo, se acercó al cuerpo. Su rostro no cambió, se mantuvo tranquila, bajo control. Puso una mano sobre la sábana con una suavidad gélida. Sí, dijo ella suavemente. Es Gabriel. Ver a mi hijo desplomarse en una silla, llorando desconsoladamente mientras ella lo abrazaba y le susurraba cosas al oído, me provocó un dolor físico en el pecho. Ese es su hijo, Gabriel, dijo Vargas a mi lado. Yo no pude responder. Una hora más tarde, la escena se trasladó a mi casa en la sierra. Las cámaras registraban el salón, la cocina y hasta el dormitorio. Adrián entró primero y tiró su abrigo en el sofá. Lucía cerró la puerta tras ella y soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Ya está, dijo ella. La cara de mi hijo cambió al instante. Ya no estaba roja, solo parecía cansado. ¿Estás segura de que la póliza es sólida?, preguntó. Lucía sonrió, una sonrisa afilada y ambiciosa. 2 millones de euros, cariño. Totalmente sólida. Solo tenemos que esperar a que se cierre la investigación del accidente y cobraremos el cheque. ¿Y si se dan cuenta de algo?, murmuró Adrián con miedo. No lo harán, lo cortó ella mientras servía 2 copas de coñac. El coche no existe. Él no existe. No hay testigos. No hay cabos sueltos. Por nosotros. Brindaron. Verlo sonreír y beber en mi salón me dejó una sensación de frío absoluto en el alma. A las 11 de la noche, decidimos empezar a jugar con sus mentes. Ellos estaban arriba, preparándose para dormir, cuando activamos remotamente el equipo de música del salón. Empezó a sonar una melodía de piano que yo conocía de memoria. Un forgettable de Nat King Cole, la canción favorita de mi difunta esposa. Adrián apareció en lo alto de las escaleras, frunciendo el ceño. ¿Has puesto tú la música?, preguntó a Lucía. Bajaron juntos, despacio.
El equipo de música estaba donde siempre, junto a la chimenea. Adrián lo miró aterrorizado. Yo apagué esto, dijo con la voz temblorosa. Pues apágalo otra vez, respondió Lucía, aunque ella también parecía nerviosa. Él pulsó el botón y el silencio volvió a la sala. Lucía soltó una risa forzada, diciendo que sería algún problema eléctrico de la casa vieja. Pero Adrián no dejaba de mirar alrededor como si buscara a alguien en las sombras. Estamos plantando la semilla de la duda, comentó Vargas desde el piso franco, mañana apretaremos más. El domingo por la noche, Adrián se fue a la cama temprano, seguido por Lucía. No sabían que el equipo de Vargas había entrado en la casa mientras ellos salieron a cenar. Vi a través de la cámara del dormitorio cómo Adrián se metía en la cama y, al acomodar la almohada, sintió algo duro. Metió la mano y sacó el detonador, el mismo dispositivo negro que él mismo había escondido en mi mochila. La luz amarilla parpadeaba de forma constante y, pegada a la parte superior, había una nota escrita a mano. Se te olvidó apagar esto, hijo. Papá. Adrián soltó un grito de puro terror y lanzó el aparato al otro lado de la habitación. No, no, no. Chillaba. Lucía entró corriendo, pálida como la cera. ¿Cómo ha llegado esto aquí? Gritó Adrián señalando el suelo con manos espasmódicas, se supone que estaba con él en el coche. Sabe que estoy vivo. Él lo sabe. Lucía le cruzó la cara de un bofetado. Cállate y contrólate. Vimos el cuerpo, ¿recuerdas? Está muerto. Adrián se hundió en la cama, llorando y meciéndose. Entonces, ¿quién ha sido? Susurraba. No lo sé, dijo ella con voz de hielo, pero en 3 días tenemos el dinero. Solo 3 días más. Puedes aguantar 3 días. Cerré los ojos cuando escuché a mi hijo murmurar a través del micrófono. Lo siento, papá. Lo siento. Algo terminó de romperse dentro de mí. El jueves, 21 de diciembre, llegó el día de la cita en la aseguradora, en un edificio acristalado de la Castellana, en Madrid. No tenían ni idea de que la oficina del director se convertiría en su sala de juicios. El jueves, 21 de diciembre, la sede de la compañía de seguros ocupaba la planta 40 de una torre de cristal en el Paseo de la Castellana. Ventanales de suelo a techo, una mesa de caoba pulida y 3 hombres trajeados esperaban lo que sería un ajuste de cuentas fraguado durante décadas. Adrián y Lucía entraron vestidos de negro, profesionales y serios. Lucía estrechó la mano del director con una suavidad calculada. Gracias por recibirnos en un momento tan difícil, dijo ella con voz queda. El director, un hombre de unos 60 años y pelo canoso, asintió con sobriedad. Nuestras condolencias. Tomen asiento, por favor. Se sentaron. Lucía entrelazó sus manos sobre la mesa, mientras la pierna de Adrián no dejaba de moverse bajo el escritorio, delatando una energía nerviosa. El director deslizó una pila de documentos hacia ellos. Antes de procesar el pago de los 2 millones de euros, tenemos un procedimiento estándar. Revisaremos la cronología del incidente. Adrián asintió rápidamente, ansioso por terminar. El director pulsó un botón y una gran pantalla descendió del techo mientras las luces se atenuaban. Estas imágenes, explicó el director con calma, fueron recuperadas del sistema de seguridad de la casa de su padre. La pantalla mostró el garaje. Sábado, 16 de diciembre, 2:17 de la madrugada. 2 figuras aparecieron moviéndose con sigilo. Eran Lucía y Adrián. En el video, Adrián se arrodillaba junto al Lexus azul, abría la puerta y se deslizaba debajo para asegurar un pequeño paquete negro. Mientras tanto, Lucía guardaba el detonador en una mochila sobre el banco de trabajo y la dejaba lista junto a la puerta. La evidencia era innegable. El rostro de Adrián se volvió blanco y el sudor estalló en su frente. Lucía se levantó bruscamente. Esto es falso.
Está editado. Es un defake, gritó ella. Estas imágenes proceden de cámaras que su padre instaló 2 semanas antes, con copia en la nube, respondió el director sin inmutarse. Él no tenía cámaras en el garaje, siseo Lucía. En realidad, si las tenía, dijo una voz firme desde la puerta. Adrián se giró y se quedó petrificado. Yo, Gabriel Ferrán, entré en la sala con un traje gris, vivo y sano. Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido, hasta que finalmente colapsó en la silla sollozando y cubriéndose la cara. Lucía intentó huir hacia la salida, pero el inspector Vargas bloqueó su camino junto a 2 agentes uniformados. Lucía Ferrán, queda usted arrestada, dijo Vargas con frialdad. Ella forcejeó mientras le ponían las esposas. Fue él. Gritó señalando a Adrián con odio, él lo planeó todo. Él me manipuló. Adrián levantó la vista, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Mentirosa. Fue idea tuya. Tú lo investigaste. Me dijiste que así seríamos libres. Eres patético. Débil, tal como decía siempre tu padre, le escupió ella antes de que los agentes se la llevaran a rastras por el pasillo. Me acerqué lentamente a mi hijo y me detuve a pocos metros. Él me miró con el rostro roto. Papá, lo siento. Ella me obligó. Estaba desesperado, balbuceó. Me diste un beso de despedida, me dijiste que condujera con cuidado y me llamaste papá, sabiendo que me enviabas a la muerte, mi voz era puro hielo. No me insultes con disculpas ahora. Los agentes le pusieron las esposas y se lo llevaron mientras él seguía repitiendo lo siento hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Me quedé solo en mitad de la sala, mirando hacia el vacío. Justicia se había hecho, pero el dolor de la traición es algo que se queda para siempre. 6 meses después, en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Lucía fue condenada a prisión permanente revisable por asesinato en grado de tentativa y falsedad documental. Adrián recibió una pena de 25 años de cárcel. Hoy vivo en un pequeño apartamento en la zona de Chamberí. Vendí la casa de la sierra y doné la mayor parte del dinero. 3 mañanas a la semana soy voluntario en un centro de mayores, donde leo a quienes ya no ven bien. Por las tardes, me siento en mi pequeño balcón y veo el sol ponerse sobre los tejados de Madrid. Perdí a mi hijo, pero salvé mi alma. Adrián me escribe cartas desde la cárcel, no las leo. Él y Lucía están envejeciendo entre rejas, solos y olvidados. Y yo, Gabriel Ferrán, por fin soy libre. Esta es mi historia real, un recordatorio de que el dinero corrompe y que la avaricia es un veneno que destruye familias. Aprended de mi error. No confiéis ciegamente y recordad que nada en esta vida, ninguna herencia, vale más que la integridad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Estela, tengo 38 años y soy cardióloga en uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Aquella tarde de martes, Madrid fue golpeada por un aguacero repentino. No era la típica llovizna de finales de agosto, sino un diluvio normal, con un viento que barría la Gran Vía como si la propia ciudad estuviera intentando retenerme allí. Salí del Hospital Universitario La Paz más tarde de lo habitual. Mi bata de quirófano todavía olía a antiséptico, y mi mente estaba exhausta después de una cirugía de 8 horas a un paciente de las fuerzas de seguridad herido en un accidente de tráfico. Mientras conducía por la zona de Salamanca, la lluvia se volvió tan intensa que, incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, no daban abasto. No tuve más remedio que girar hacia una cafetería familiar cerca de la calle Serrano, un lugar donde me había detenido incontables veces después del trabajo solo para respirar unos minutos antes de volver a casa. Empujé la puerta y una pequeña campanilla tintineó en medio del cálido aroma a café tostado. Y entonces, en exactamente un segundo, mi mundo se congeló. En un rincón sombreado cerca de la ventana,
estaba mi marido, Damián, el director de una gran aseguradora. Y no estaba solo. Una mujer rubia estaba completamente sentada sobre su regazo, sus brazos alrededor de su cuello, su cuerpo presionado contra el suyo como si ese fuera el único asiento que conociera. Su mano reposaba en el vientre de ella, no un toque casual, sino la intimidad familiar de quienes habían hecho esto demasiadas veces. Cuando él levantó la mirada y me vio, su rostro palideció al instante. Vi su garganta contraerse, como si le hubieran dado un puñetazo que le hubiera cortado la respiración. La mujer en su regazo se quedó paralizada en el momento en que sintió el cambio. Inclinó la cabeza para mirarle, frunciendo ligeramente el ceño, susurrando. «Damián, ¿qué pasa?» Él no respondió. Ella volvió a preguntar, su voz más aguda ahora, pero los ojos de él seguían fijos en mí, como si estuviera paralizado. Al tercer intento, sin obtener respuesta, siguió su mirada. Y en ese mismo instante, su rostro perdió el color, los ojos muy abiertos por el pánico. Saltó de su regazo como si la hubieran electrocutado. Su taza de café se estrelló contra el suelo con un estrépito que perforó el murmullo de la concurrida cafetería. Y fue entonces, justo entonces, que no pude creer lo que veían mis propios ojos. Di 2 pasos hacia atrás cuando me di cuenta de quién era. Raquel. Raquel, la mujer prometida a Gabriel. Gabriel, mi mejor amigo desde el instituto en Madrid, quien me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé inmóvil, di un paso atrás por reflejo, mi mente en blanco, pero cada pieza encajó con cruel precisión. Entendí en ese momento que esto no era solo la traición de mi marido. Era una traición por capas entre 2 familias, 2 de las relaciones más cercanas en las que jamás había confiado. En medio de una cafetería llena de gente, no me quedé ni un segundo más. No me acerqué, no pregunté, no grité como la gente siempre imagina que haría una esposa traicionada. Me di la vuelta, empujé la puerta y salí, dejando atrás el olor a café caliente, el tintineo de las cucharas y a 2 personas atrapadas en un momento que pensaron que nunca llegaría. La lluvia en Madrid seguía cayendo con fuerza, fría y brutal. Cuando subí a mi coche, la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta violencia que ya no necesité la radio. Gritaba lo suficientemente fuerte como para reemplazar todas las preguntas que no estaba lista para enfrentar. Conduje casi en piloto automático. Las calles que conocía de memoria de repente me resultaron desconocidas. Los semáforos parecían durar más de lo normal, y los recuerdos en mi cabeza se precipitaban más rápido de lo que podía procesar. Apenas unos minutos después de dejar la cafetería, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada, luego una segunda, luego una tras otra, sin parar. Cuando me detuve en un semáforo en rojo cerca del Parque del Retiro, miré la pantalla. Era la 12ª llamada. Cuando llegué a mi barrio, el número había subido a 23. No contesté ni una sola vez, no porque no las oyera, sino porque sabía exactamente lo que escucharía si lo hacía. Mentiras apresuradamente remendadas, excusas improvisadas por el pánico. El teléfono se quedó en silencio por unos minutos, luego volvió a vibrar. Un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras estaba aparcada al borde de la carretera. Su voz se escuchó, temblorosa, pero tratando de mantener la calma. Estela, todo lo que viste fue solo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Detuve el mensaje a mitad de camino. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya había visto demasiado. Hay imágenes que, una vez que entran en tus ojos, ninguna explicación puede borrar. Me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo, viendo la lluvia deslizarse por el parabrisas en riachuelos. En ese momento, entendí que si me permitía reaccionar emocionalmente, perdería el control, y no podía permitir que eso sucediera. Abrí mi aplicación de mensajería, escribí lentamente las palabras y envié el mismo mensaje a Damián y a Raquel. Solo una frase corta, sin emoción, sin explicación. Tranquilizaos, no haré ninguna tontería como quizás esperáis. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y, por primera vez desde que entré en esa cafetería, respiré profundamente. Sabía muy bien que ese mensaje no les daría paz.
les aterrorizaría. Porque para aquellos que ocultan la culpa, lo más aterrador no es un grito. Es el silencio de quien lo vio todo, pero no ha dicho una palabra. Yo lo sabía, y pronto ellos también se darían cuenta. El mensaje que acababa de enviar no era un consuelo. Era un vacío. Un vacío lo suficientemente grande para que la imaginación de la gente culpable les carcomiera toda la noche. Imaginé a mi marido mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de seguimiento que nunca llegaría. Imaginé a Raquel leyendo la frase una y otra vez, tratando de adivinar si estaba enfadada, devastada o si estaba preparando algo mucho peor. Mi teléfono vibró unas cuantas veces más, llamadas perdidas, mensajes no entregados, y luego silencio. Ese silencio no era porque se hubieran calmado, sino porque habían empezado a temer. Temor a que yo se lo hubiera contado a Gabriel. Temor a que hubiera tomado más fotos. Temor a que estuviera sentada tranquilamente en algún lugar planeando algo en un estado de control que ellos ya no podían alcanzar. No necesité hacer nada más esa noche. La espera en sí misma ya era el primer castigo. Encendí el coche, conduje directamente hacia el centro, pero no tomé la carretera familiar que llevaba a nuestra casa. No estaba preparada para entrar en esa vivienda de 3 dormitorios donde de repente todo se había vuelto sospechoso. El sofá, la cama, las noches tranquilas que una vez creí pacíficas. Me dirigí hacia Salamanca y me detuve frente al Mandarín Oriental Riz. El hotel brillaba con luz, tranquilo y ajeno a todo lo que acababa de dejar atrás. Cuando recibí la llave de la habitación en la recepción, mi voz sonó extrañamente compuesta al decir mi nombre. Arrastré mi pequeña maleta hasta el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí, reflejando mi rostro en la fría superficie metálica. No había lágrimas, solo un pesado vacío presionando mi pecho. En la habitación, puse el teléfono sobre el escritorio, apagué el timbre y me quedé de pie un buen rato junto a la ventana, mirando la noche de Madrid. La ciudad seguía funcionando como siempre, y yo estaba parada en la línea más delgada entre convertirme en una esposa traicionada en silencio y una mujer a punto de decidir con sus propias manos qué pasaría después. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera llorando, sino porque los viejos recuerdos seguían surgiendo lenta pero persistentemente, como si mi cerebro se estuviera obligando a auditar todas las relaciones que una vez fueron el fundamento de mi vida. Gabriel apareció primero en ese flujo de recuerdos. Lo conocía desde los últimos años del instituto en Madrid, cuando todo era aún simple y sincero. Estuvimos en la misma clase, estudiamos juntos para la selectividad, la EBAU, y pasamos por esos momentos en los que los amigos pueden convertirse en una segunda familia. Para mí, Gabriel siempre fue más como un hermano mayor que cualquier otra cosa, alguien que me entendía lo suficientemente profundo como para que nunca tuviéramos que decir demasiado. Raquel llegó más tarde, cuando ya estábamos en la universidad. Amaba a Gabriel con intensidad, estuvo a su lado durante más de 10 años, desde que ambos pasaban apuros hasta que su carrera finalmente comenzó a tomar forma. Yo solía pensar que ese tipo de resistencia era prueba de amor. Pero con el tiempo, comencé a notar las miradas fugaces que Raquel me dedicaba cada vez que Gabriel y yo hablábamos, las preguntas aparentemente casuales que siempre llevaban un matiz de sospecha, los silencios incómodos que solo los involucrados podían sentir. Nunca lo dijo, pero los celos siempre estuvieron ahí, silenciosos e implacables. La verdad es que, entre Gabriel y yo, nunca hubo nada que cruzara la línea de la amistad. Ni mensajes ambiguos, ni toques inapropiados, ni un solo momento que necesitara ser ocultado. E irónicamente, fue esa misma pureza lo que más incomodó a Raquel. Porque cuando no hay culpa a la que aferrarse, la gente empieza a imaginar cosas mucho peores. Me di cuenta de que el pasado que yo creía sólido probablemente ya había sido distorsionado en la mente de Raquel hacía mucho tiempo, lo suficiente para que ella creyera que si no era yo, siempre habría alguna otra mujer a la que tendría que vencer. Y de repente entendí que en esta historia, quizás nunca fui realmente la amenaza de Raquel, sino su excusa. A la mañana siguiente, justo después de terminar mi turno matutino, mi teléfono vibró sin parar dentro del bolsillo de mi bata. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me hizo exhalar suavemente. 12 llamadas perdidas,
todas de Raquel. Luego vino un largo mensaje, su tono pasando de suplicante a ansioso, rogándome una oportunidad para explicar las cosas claramente. No respondí de inmediato. Dejé ese mensaje sin leer durante casi una hora, luego respondí con una sola línea corta, fría pero lo suficientemente educada. Podemos vernos. Acordamos encontrarnos en una pequeña tetería cerca del hospital, un lugar donde a menudo me detenía para unos minutos de tranquilidad entre turnos. La tienda era luminosa, con grandes ventanales de cristal, íntima pero no sofocante. Llegué primero, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una tetera de té caliente. Cuando Raquel entró, inmediatamente noté que algo era diferente. Un abrigo suelto, su mano instintivamente sobre su vientre mientras se sentaba, su figura ya no tan esbelta como las últimas veces que la había visto. En ese momento, lo supe. No hacía falta preguntar. Raquel evitó mis ojos, su voz pequeña y rápida, como si hubiera ensayado. Lo has malinterpretado. Solo le estaba pidiendo ayuda a tu marido con el seguro de maternidad. Trabaja en el sector de los seguros, ya sabes. Ella forzó una sonrisa, poco convincente. No la interrumpí. Solo miré el ligero bulto bajo su ropa, algo que la iluminación de la cafetería no había podido ocultar. Los signos de embarazo eran demasiado obvios para llamarlos un malentendido. No discutí. No pregunté nada más. Abrí mi teléfono, lo coloqué suavemente sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto de la cafetería apareció clara, inequívoca. Raquel en el regazo de Damián, sus brazos alrededor de su cuello, la mano de él reposando exactamente donde ella ahora intentaba esconder. La sala estaba tan silenciosa que pude oír una cuchara tintinear contra una taza de té. Raquel miró la imagen, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No más explicaciones, no más historias sobre consejos de seguros, solo la verdad al descubierto entre nosotras, fría e innegable. Raquel se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos más, luego lo empujó lentamente hacia mí como si fuera algo sucio que no quería tocar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, el suficiente para que me diera cuenta de una cosa. No estaba avergonzada. Lo que se estaba desarrollando en la mente de Raquel en ese momento no era arrepentimiento. Era cálculo. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían cambiado, endurecidos, más afilados y completamente desprovistos del pánico anterior. No entiendes toda la situación, dijo Raquel, su voz bajando, llevando una frustración contenida. Es mucho más complicado de lo que viste. Y luego, como si lo hubiera ensayado, comenzó a culparme a mí. Habló de presión, de momentos de debilidad, de cómo yo de alguna manera había dificultado las cosas por estar demasiado cerca de Gabriel. Por la forma en que Raquel hablaba, yo ya no era la traicionada, sino la que causaba problemas. Luego mencionó a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un escudo. «¿Sabes cuánto me quiere?», dijo Raquel, su voz ralentizándose, cargada de implicación. «Nos vamos a casar, más de 10 años juntos. ¿De verdad crees que si tuviera que elegir, te creería a ti?». Esa pregunta no necesitaba respuesta. Era una amenaza envuelta en palabras tranquilas. Raquel quería que entendiera que si yo hablaba, no solo destruiría una relación. Me etiquetarían como la celosa, la mujer que inventó su propia tragedia. «¿Eres médico?», continuó, sus labios curvándose en una sonrisa fina. «Eres inteligente. ¿Sabes cómo verá esto la gente? Una foto puede ser interpretada. Un momento puede ser tergiversado». Escuché sin interrumpir, mi expresión inalterada. Cuanto más hablaba Raquel, más claro quedaba que lo que más temía no era la verdad. Era el hecho de que yo ahora controlaba la narrativa. No tenía idea de que desde el momento en que se sentó a esta mesa, yo había encendido la grabadora en el bolsillo de mi bata. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada había sido capturada, clara e intacta. No necesité revelar eso todavía. Solo tuve que sentarme allí, dejando que Raquel expusiera su verdadero yo y dejarla creer que en este juego yo todavía era solo la mujer acorralada. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes de lo habitual y conduje hasta el consultorio de mi terapeuta en el barrio de Lavapiés,
un lugar que había visitado algunas veces durante los años más estresantes de mi carrera como cardiólogo. La sala familiar, la luz suave y el tenue aroma a aceites esenciales contrastaban con el caos que se desarrollaba en mi mente. Mientras le contaba todo, desde la cafetería bajo la lluvia hasta la reunión en la tetería, ella no interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo demasiado familiar. Cuando terminé, hizo una pausa de unos segundos y luego hizo una pregunta muy lentamente, muy claramente. ¿Ves el patrón? La miré a punto de responder. Cuando continuó, su voz era tranquila, pero firme. Este es un patrón clásico de manipulación. Comienza con súplicas para ganar tiempo. Cuando las súplicas ya no funcionan, cambian a la culpa para hacer que la víctima dude de sí misma. Y cuando ambos fallan, el paso final es siempre una amenaza. No de violencia, sino de miedo. Miedo a ser aislada, malentendida o vista como la destructora. Mientras hablaba, sentí que algo se movía ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. Debería decírselo a Gabriel ahora mismo. Ella negó suavemente con la cabeza. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento oportuno. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la sartén por el mango. Me aconsejó que esperara, que observara, que les dejara seguir revelándose, y lo más importante, que no permitiera que la emoción impulsara mis acciones. Salí del consultorio de la terapeuta sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no viene de suprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en la cafetería, supe exactamente lo que estaba haciendo, y porque no se lo había contado a Gabriel todavía, al menos por ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta tras de mí, por primera vez en días, abrí mi portátil con un propósito muy claro. No para evadirme, ni para lamentarme, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Damián y yo compartíamos, la que rara vez revisaba porque siempre asumí que se usaba para gastos familiares rutinarios. Pero a los pocos minutos de desplazarme por los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo había sido explotada esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con extraña regularidad. Hoteles de lujo en Madrid y Barcelona reservados las noches en que yo estaba de guardia o en conferencias médicas. Un viaje silencioso a las Islas Canarias. Ninguna foto. Ninguna historia compartida en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por mucho tiempo. Loewe Chanel, 11.500. No era un regalo de cumpleaños que yo hubiera recibido. No era un artículo que yo hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada. Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, separadas por unas pocas semanas, ambas en el mismo lugar. Una clínica ginecológica privada. Mi corazón se ralentizó por un latido. Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, cronogramas y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento, todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Raquel comenzó a cambiar, coincidía con los días que Damián afirmó tener viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que estaba viviendo en un matrimonio normal. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido albergar ahora afloró con una claridad inquietante, imposible de evitar. Si Raquel está embarazada y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea de él, sino de mi marido. No necesité sacar conclusiones todavía. Solo necesité recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento, no solo escucharía las historias que contaban. Seguiría el rastro de la verdad,
un número a la vez. Mientras los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente después de su cita. Casualmente mencionó a Raquel con un matiz de inquietud en su voz. Dijo que ella había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más atrevida, usando maquillaje más fuerte, utilizando perfumes caros que antes solía despreciar por ostentosos. Lo más notable, Raquel había comenzado a llevar bolsos de marca que superaban con creces lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese momento, no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel pudo haber sospechado algo. Simplemente no quería creerlo. Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches circular por las calles de la Madrid nocturna, y me di cuenta de algo muy claramente. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor. Era la necesidad de más pruebas. No para alimentar mi ira, sino para no dejarles margen para negar la verdad. Sabía que los teléfonos son a menudo los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes pueden eliminarse, las palabras negarse, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Primero envié un mensaje a Raquel, diciendo que había reflexionado y decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo terminara aquí. Utilicé las palabras más suaves que pude escribir. No porque la creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Damián me devolvió la llamada. Su voz estaba tan aliviada que casi me reí. Esa tarde llegó al Mandarín Oriental Riz con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del marido arrepentido. En el camino a casa, habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando fue apropiado, me quedé en silencio cuando fue necesario. Sabía que cuando alguien piensa que ha escapado, es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. El salón, el dormitorio, la cama, todo era lo mismo, excepto yo. Cuando mi marido se metió en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, cogí su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de papelera o eliminados en la galería de vídeos, donde las cosas que se creían desaparecidas en realidad solo estaban esperando a ser encontradas. Y ahí estaba, un vídeo de más de 1 hora. Remitente. Raquel, destinatario. Gabriel. Lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para apoyarme. Estaban en mi dormitorio, en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días en que yo estaba en Asturias cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento, supe que todas las líneas se habían cruzado, y no quedaba camino para volver atrás. Extrañamente, no lloré. No porque me hubiera insensibilizado, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó. Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente. Una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía abierto en la mano, y por primera vez, miré directamente a la verdad sin apartar la mirada. Si me callaba, si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la sacrificada pieza por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo, como si intentara quitarme algo que acababa de adherirse a mi piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su marido.
Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Raquel. Solo un texto corto, de tono suave, diciendo que lo había pensado y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo se detuviera allí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi marido, hablé de forma casual, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Habían pasado 3 años desde que celebramos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Dije que echaba de menos la sensación de estar rodeada de gente. Echaba de menos las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro estaba apenas oculto. Sugirió casi sin pensar. ¿Por qué no celebramos una fiesta de aniversario por nuestros 8 años de casados? Invitamos a familiares, amigos, compañeros para una cálida reunión. Sonreí y asentí, como una esposa que le da una oportunidad más a su matrimonio. Pero en mi mente, esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad sería puesta exactamente donde le correspondía. Me quedé quieta en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre a mi lado, y tranquilamente comencé a preparar el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Madrid, donde los altos salones de cristal reflejaban las luces como un escenario ya preparado para momentos que no podían echarse atrás. Llegué antes de la hora de inicio oficial, con un vestido de tono neutro, maquillaje perfecto, la sonrisa colocada impecablemente. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa calma exterior había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambos lados de la familia, caras conocidas de reuniones anteriores, felicitaciones repetidas como un ritual. Los compañeros de Damián aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con aroma a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos perspicaces con la tranquila observación de alguien a quien siempre le importó la imagen y la reputación. Todo se desarrolló a la perfección, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Madrid. Ninguna grieta visible en la superficie. Y luego, en la entrada del salón, vi a Gabriel. Hizo una pausa por un segundo antes de avanzar, como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Raquel, la mano ligeramente apoyada en el vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa contenida con fuerza. Sus ojos escanearon la sala, me miraron de pasada y luego se apartaron rápidamente. Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que vuelve a ver caras conocidas. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba música suave y las copas se levantaban en brindis, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Fue construida para que la verdad pudiera tener testigos, y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzó a desvanecerse, y todas las miradas comenzaron a girar hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No cogí el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo. Luego hice un pequeño gesto con la cabeza al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó. Sin presentación, sin música, solo imágenes en bruto, brutalmente claras. El vídeo apareció. Mi marido y Raquel en una posición que ninguna excusa podía justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Escuché a alguien jadear en algún lugar de la sala. Damián se quedó paralizado, el rostro sin color.
Raquel retrocedió medio paso, la mano cubriendo instintivamente su vientre. Cuando el vídeo terminó, antes de que yo dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Raquel, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usó a Gabriel como escudo, la forma en que insinuó que si me atrevía a hablar, me verían como una mujer celosa. No necesité mirar hacia ellos para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel inclinada, los puños cerrados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando terminó la grabación, respiré profundamente e hice un último gesto. En la pantalla, apareció un documento. Simple blanco y negro, sin emociones. El resultado de una prueba de ADN. El nombre de Damián claramente marcado como padre biológico. El número 99% circulado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicaciones. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Otro se giró para mirar al jefe de Damián como esperando su reacción. Todo el salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el silencio pesado de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo, irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado, y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había escuchado. El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero. Miró directamente a Raquel. Esa mirada ya no era la de un hombre a punto de casarse, sino la de alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda, clara, firme. Anunció que la boda quedaba cancelada. No pidió permiso, no dio más explicaciones, solo una frase, suficiente para cortar más de 10 años de vínculo delante de una sala llena de gente. Raquel se quedó paralizada, los labios moviéndose como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que sucedió después fue más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se reprimieron. Los teléfonos salieron. Las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Raquel, este fue el verdadero colapso. La noticia se difundió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se sintió tan orgullosa, se perdió solo unos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se desmoronó más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Damián, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para comprender las consecuencias. Su jefe se había ido de la fiesta temprano, con el rostro lleno de decepción e ira inconfundibles. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por mala conducta moral, especialmente cuando se desarrolló frente a compañeros y clientes. Unos días después, fue despedido. Sin discusión, sin negociación. Todas las puertas que una vez creyó seguras se cerraron una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina. No triunfante, ni vacía. Simplemente sentí una cosa con clara lucidez. Cuando la verdad se pone en su lugar legítimo, no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba en el ojo de la tormenta. Había salido de ella. Presenté la solicitud de divorcio no mucho después, una mañana extrañamente tranquila en Madrid. No hubo lágrimas, ni dudas, solo una firma colocada exactamente donde tenía que estar, como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, justo lo suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo. El nuevo espacio no llevaba viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como un respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, hice algo que había soñado durante años, pero que seguía posponiendo debido al trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité la protectora de animales en Madrid,
donde el olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos familiares de vidas que esperaban otra oportunidad. No buscaba nada específico. Solo sabía que estaba lista. Y entonces lo vi. Un perro de raza grande, firme en su postura, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado, pero aún con la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente dolor como para apreciar verdaderamente el vínculo que importa. 2 días después, la protectora me llamó. Volví y lo llevé a casa. Por primera vez en años, ya no regresaba a mi apartamento sola. La vieja casa fue vendida no mucho después. 3 meses más tarde, el juzgado emitió su fallo final. Cada uno de nosotros recibiría el 50% de los bienes según el convenio regulador. Sin sesgos, sin lástima. Salí de la sala con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido en el proceso. Cuando todo se hubo calmado, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento, con mi perro apoyado a mis pies. La ciudad de Madrid se extendía ante mí, y entendí algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se derrumbara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Tranquilamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología, no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final, la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche en los que me quedé solo para asegurar la seguridad de mis pacientes. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis capacidades finalmente habían sido colocadas donde correspondían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me había agotado la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país. Sevilla, Bilbao, y luego Valencia. En un simposio avanzado en Valencia, en medio de largas mesas redondas y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por el encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos paramos uno al lado del otro después de una presentación, luego nos sentamos y hablamos primero sobre nuevas técnicas intervencionistas, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podía entender. La conversación duró toda una tarde, y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo comencé a amar a David. No hubo un flechazo, ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar a la defensiva, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente. No por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo, sino desde un lugar de plenitud y libertad que yo misma había construido. 1 año después de conocer a David en ese congreso, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos, ni grandes declaraciones, solo 2 personas adultas que habían sobrevivido a sus propias penas de amor, eligiendo permanecer juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico, ni miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo, luego decidió mudarse a Madrid permanentemente. Sin dudarlo, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba a la mesa, con la mano en el vientre, escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana, íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, paseando perros, limpiando jaulas, donando comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre elecciones amables. 8 meses después, di a luz a una niña. Tenía los ojos de David, profundos y gentiles, pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro.
Fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encauzada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, mi perro se acostaba a su lado, inmóvil, vigilando tranquilamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse. Me quedé allí en la tranquila habitación de una noche de Madrid, mirando a mi pequeña familia, y entendí algo maravillosamente simple. La felicidad no proviene de ganarle a alguien o de demostrar algo al pasado. Llega cuando somos lo suficientemente valientes para dejar lo que nos duele y lo suficientemente pacientes para reconstruir nuestras vidas con elecciones amables, un día a la vez. Esa es mi historia. No la comparto para demostrar que soy más fuerte que nadie más, sino para decir esto. Una mujer no tiene que gritar para ser respetada. A veces, todo lo que se necesita es claridad para marcharse, coraje para decir la verdad y la paciencia para reconstruir la vida de la manera más amable posible para una misma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.